Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Ya sobre las 10 de la mañana estamos arañando un poco del tiempo a esa presentación en la que poco a poco han ido llegando los representantes de los colectivos empresariales y está con nosotros ahora sí el presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, Sergio Lloret. Bienvenido. Buenos días, Nuria. Bueno, muchas gracias a Onda Fuerteventura por estar presentes en el parque tecnológico, bueno, para seguir difundiendo el conocimiento de estas importantes acciones estratégicas que estamos desarrollando en Fuerteventura. Importantísimas, y además hay que hacer un ejercicio de divulgación, que es de lo que se trata esta jornada, ¿no? Intentar acercarlo también a sectores que se puedan ver beneficiados, como son los empresarios. Sí, efectivamente, pues estamos ya en la recta final de estas obras, el primer estratopuerto de Europa que se está ejecutando en nuestra isla, en Fuerteventura, así como el edificio de servicios para poner en marcha las importantes acciones estratégicas, que ahora entramos en ellas, y es necesario que la sociedad conozca el detalle, que estamos ya en la recta final, ya después de verano se culminarán las obras, empezará ya la fase operativa y para el año que viene ya previstas las primeras operaciones de drones y de pseudosatélites, y es necesario que la sociedad de Fuerteventura vaya conociendo qué oportunidades vamos a tener en nuestra isla más allá del sector servicios, que es una de las acciones fundamentales, uno de los objetivos fundamentales, consolidar esa diversificación del tejido productivo y de la economía de nuestra isla y de Canarias, porque la repercusión que va a tener estas acciones estratégicas no solo van a ser para Fuerteventura, y que lo conozcan, y especialmente toda la comunidad educativa, los profesores y los jóvenes de nuestra isla, que sepan que van a tener oportunidades en Fuerteventura a partir del año que viene, más allá del sector servicios, para que todos aquellos que quieran encauzar sus vidas por estas ramas de innovación tecnológica, de pseudosatélites, drones, que sepan que van a poder desarrollarlas en Fuerteventura. Ese es uno de los aspectos fundamentales y uno de los objetivos fundamentales de este plan de divulgación que se desarrolla en paralelo a la puesta en marcha del programa, el Innovation Program, y por supuesto a todo el tejido empresarial de Fuerteventura, porque aquí van a venir a implantarse multinacionales de la talla de Thales, Airbus, Babcock, Telespacio, es decir, las grandes multinacionales europeas del sector aeroespacial, pero no todo el negocio va a ser para ello, va a haber mucha actividad de la que se pueden beneficiar las empresas del tejido empresarial de Fuerteventura y de Canarias, y por eso tenemos que ir entrando en detalle de qué es lo que va a haber para que todas aquellas empresas que quieran también pues programar sus actividades a lo que vamos a tener en Fuerteventura, pues lo podamos hacer y que los beneficios que van a generarse de estas acciones se queden también en el tejido empresarial de nuestra isla. Bueno, decía Eduardo Pereira, el gerente, que había una cuestión que había llamado la atención y ha sido el consenso político en la apuesta firme, la defensa aquí y en Canarias por este parque tecnológico y especialmente por este proyecto, dejando a un lado las ideologías y las cotas de partido y todas estas cuestiones que a veces en otros proyectos pesan, ¿no? Durante esta legislatura, este proyecto, el estratopuerto, ha tenido un impulso especial. ¿Qué puede decir, cuál es la impronta que dejan estos 4 años en el avance, en el desarrollo, cuando mire atrás? Bueno, por contestar a las varias reflexiones que has hecho, Nuria, efectivamente, ha habido siempre unanimidad política en las acciones vinculadas al parque tecnológico en general y por supuesto al Innovation Program, y desde luego yo espero y deseo que así siga siendo, y por supuesto en lo que a mí respecta a asambleas municipales de Fuerteventura lo hicimos desde el gobierno y con el mismo criterio lo haremos desde la oposición. Mantendremos siempre nuestro firme compromiso con impulsar, consolidar las que tenemos e impulsar, contribuir al impulso y a que salgan cuanto antes todas aquellas nuevas que puedan generarse gracias a los primeros pasos que hemos dado. Porque esto no ha sido fácil, no fue fácil. Yo creo que ahí es conveniente reflexionar, porque cuando hablábamos desde hace algunos años de diversificar la estructura económica de Fuerteventura o de Canarias, eso no son acciones estratégicas que se hagan de un día para otro, pero es necesario ponerlas en marcha y después hay que ir dando los distintos pasos. Aquí yo creo que
es necesario poner en valor, bueno, a personas como Andrés Valorón y otros que estamos justo, tenemos el honor de estar justo delante del salón que lleva su nombre en reconocimiento a esa labor que hizo para apostar porque Fuerteventura tuviera un parque tecnológico. Ahí tampoco sabíamos a dónde íbamos a llegar, no fue fácil. Para eso, ¿no?, desde hace prácticamente 2 décadas se empezó a hacer esos planteamientos. No fue fácil, pero se definió, se dio viabilidad al planeamiento para el sistema general del Parque Tecnológico de Fuerteventura, se ejecutó este edificio en el que nos encontramos, que comenzó dando sus primeros pasos, bueno, pues a nivel de microempresas, pymes, algunas de tamaño intermedio, que también se ha consolidado esa evolución, porque ahora mismo tenemos la situación de que ya nos están demandando más espacio. Quiere decir que va bien esa parte, esa línea que se inició pues hace 2 décadas y está la Escuela de Arte que también nos demanda más espacio. Afortunadamente sí, ya está en marcha ese nuevo edificio polivalente para poder tener más espacio para todas esas microempresas y pymes que quieren implantarse en el parque tecnológico, y a su vez que también la Escuela de Arte cuente con mejores instalaciones educativas y formativas. ¿Dónde se va a instalar ese edificio? Es justo en la parcela que está a continuación, digamos, hacia la Somada, una parcela de 16.000 metros cuadrados. Bueno, está ahora mismo convocándose un consejo de administración para el lunes, si quieres después hablamos de esa parte, precisamente para la puesta a disposición del suelo al Cabildo para poder ya culminar la fase de proyecto, para la contratación del proyecto. Y decía que eso fue difícil, pero después ha habido, yo creo que una acción que yo lo he puesto en valor en toda esta legislatura y lo voy a seguir haciendo, que cuando ya teníamos la infraestructura para poder dar un paso más, era importante saber qué líneas estratégicas o en qué líneas estratégicas podíamos tener algunos factores donde tuviéramos ventaja respecto a otros lugares del mundo para ser competitivos y poder conseguir que se implantaran en Fuerteventura. Yo creo que ahí es de reconocer, agradecer y valorar el buen trabajo que se hizo desde el Parque Tecnológico, desde todo el equipo técnico y especialmente Eduardo Pereira, su gerente, cuando impulsó, porque bueno, se advirtió que teníamos esas ventajas por cuestiones de latitud, por cuestiones de poco tráfico aéreo, de estabilidad climática, de que no hay corrientes a chorro, no hay huracanes imprevisibles, para apostar por el campo de los drones y los pseudosatélites. Se empezaron a dar los primeros pasos pues hace casi una década en esas líneas estratégicas. Se aprobó el Innovation Program en la legislatura pasada y hago esta reflexión para que veamos que al final, para llegar a donde estamos hoy, han sido necesarias 2 décadas, con los primeros pasitos iniciales, con las microempresas, las pymes, y lo que sin duda ya no va a ser un paso, sino que va a ser un salto de Fuerteventura a la innovación tecnológica mundial, con la culminación de estas 2 grandes acciones estratégicas vinculadas a la Innovation Program, vinculadas a los pseudosatélites y a los drones, que ya está, no es que nos vaya a situar, ya Fuerteventura está en el mapa mundial de la innovación tecnológica en este campo, donde están desarrollando estas acciones Estados Unidos, China y Europa, y nosotros vamos a tener en Fuerteventura el primer estratopuerto de estas dimensiones de Europa, y en esta legislatura nos ha tocado trabajar intensamente, ya no solo desde el Parque Tecnológico, sino también desde el Cabildo, porque claro, esto cuando se creó el Sistema General del Parque Tecnológico no estaba en la mente de nadie, entonces no estaba previsto en el planeamiento, ni está previsto en el planeamiento, y hemos tenido que recurrir a esa excepcionalidad de la nueva ley del suelo que se aprobaba en la legislatura pasada para impulsar, trabajando coordinadamente el Cabildo de Fuerteventura, fundamentalmente el Servicio de Ordenación del Territorio y el Parque Tecnológico, para impulsar el que todavía es el primer proyecto de interés insular que se ha aprobado en Canarias y que para el caso de Fuerteventura no fue fácil porque era la primera vez que se hacía en Canarias se aprobaba este instrumento que contempla la ley del suelo como una excepción para estos casos cuando hay actuaciones de verdadero interés público que no están previstas en el planeamiento, y poder salvar esa no cobertura del planeamiento. Fue complejo, pero aprobamos el primer proyecto de interés insular de Canarias, que sigue siendo todavía, para dar viabilidad a las obras que ahora están culminándose. Y cuando ya dimos ese paso era necesario, porque las multinacionales que ahora se han presentado para desarrollar sus proyectos en Fuerteventura tienen también fondos públicos con unos plazos que materializar.
y era necesario que ajustáramos la ejecución de estas obras a los plazos que tenían estas multinacionales de la talla de las que hablaba antes, Airbus, Thales, Babcock, Telespacio. Entonces hicimos, yo creo que un buen uso de los remanentes que teníamos en el banco, no cayendo nunca en el despilfarro, y cogimos esos casi 40 millones de euros de los 160 o 170 que teníamos en ese momento en el banco para inyectarlos al parque tecnológico. Hubo un momento ahí, sí que hubo algún momento de confrontación política, pero en el Cabildo, en cuanto al acuerdo de la ampliación de capital, yo me mantuve siempre respetuoso en ese momento porque era necesario para no poner en riesgo esta importante actuación. Afortunadamente salió adelante esa ampliación de capital y paradojas de la vida, porque era necesario tener respaldo para poder licitar estas obras, las dos obras que se están culminando actualmente con casi 19 millones de euros de inversión en Fuerteventura, que ya no solo es lo que va a haber, es que las obras en sí mismas ya están generando actividad económica y ya han contribuido a la recuperación, porque son 19 millones de euros de inversión que están culminándose en poquito más de un año desde que comenzaban. Entonces las obras encima, por supuesto, que han generado economía vinculada al sector de la construcción, pero era necesario poder licitar esas obras para llegar a tiempo. Y después, porque claro, en las ayudas públicas al sector de I+D+I hay recursos económicos que normalmente no se materializan porque no tienen las actuaciones desbloqueadas administrativamente. En nuestro caso ha sido al contrario. En cuanto dimos viabilidad a las obras, se nos han incrementado los recursos externos de I+D+I hasta tal punto que no hemos tenido que utilizar esos 40 millones de euros. Y ya tenemos, digamos, vinculados al parque tecnológico unos 60 millones de euros ya comprometidos con distintas acciones estratégicas, no solo las que están, sino que otras que están ya dando sus primeros pasos, al igual que los dio en la legislatura pasada el Innovation Program. Ya hay otras actuaciones multinacionales como tales que ya ha pedido expresamente autorización para implantarse en el parque tecnológico para desarrollar sus actividades, ya no solo las que... ¿Como cuáles, por ejemplo, Sergio? Bueno, son las actividades propias del sector de la empresa. El detalle, la verdad es que lo vimos en el Consejo de Administración, donde autorizamos, lo explicó al detalle el gerente. Son actividades que también están vinculadas con los drones, la seguridad, y van a desarrollarse en el parque tecnológico. Ya tomábamos hace una semana ese acuerdo del Consejo de Administración para autorizar su implantación en el parque tecnológico, y decía que tenemos esos 60 millones de euros ya comprometidos, hasta tal punto que el presupuesto del parque tecnológico, que en números redondos es unos 35 millones de euros, unos 36 millones de euros, uno lo ponemos el Cabildo, los otros ya nos vienen de fondos externos. ¿Y por qué hemos conseguido esto? Porque tenemos las acciones desbloqueadas administrativamente, hay recursos públicos y de eso se va a beneficiar Fuerteventura. Así que creo que es una gran noticia. Hemos trabajado intensamente en esta legislatura para dar viabilidad con ese proyecto de interés insular, con el respaldo económico que era necesario y licitando con total agilidad y contratando las obras que están a punto de culminarse. Y ahora estamos, afortunadamente, en la recta final. Yo lo decía al principio, alguna crítica me hicieron, pero en la vida hay que soñar, siempre es importante, y asumir los retos, por difíciles que sean, siempre que sean buenos para nuestra isla. Y ponía el ejemplo hace pues igual año y pico, 2 años, de Julio Verne, que soñó allá por 1860 que el hombre podía llegar a la Luna. Un siglo después llegó a la Luna. Algunas personas como Andrés Valerón y otros creyeron que Fuerteventura era posible un parque tecnológico hace 2 décadas, y pues 20 años después no solo se ha hecho realidad ese parque tecnológico, sino que desde Fuerteventura vamos a saltar a la estratosfera en la innovación tecnológica mundial, porque desde aquí se van a operar estas naves, estos prototipos, hasta 20 kilómetros de altura, con muchísimas aplicaciones que ya ha explicado el gerente, en fin, en el seguimiento del planeta, la seguridad, el control de los espacios naturales, de incendios, las emergencias, en fin, las telecomunicaciones.
Y vamos a saltar desde Fuerteventura a la estratosfera en la innovación tecnológica mundial, liderando la diversificación económica de Canarias. No hay un proyecto en Canarias tan estructurante como este, que genere oportunidades más allá del sector turístico, y vamos a conseguir generarle nuevas opciones a los jóvenes de nuestra isla. También en paralelo se ha desarrollado todo ese plan de formación de pilotos de drones, y al tejido empresarial de Fuerteventura. No ha sido fácil, pero por difíciles que sean las acciones, hay que ser persistente y ir resolviendo los expedientes administrativos, ocuparse de ellos. Hemos tenido, por supuesto, muchísimas dificultades, incluso un contencioso, que algún servicio del Gobierno de Canarias discrepaba en cuanto al procedimiento, no el Gobierno de Canarias y su presidente, que siempre estuvo apoyando el proyecto, el actual y los anteriores. Y afortunadamente salvamos todas esas dificultades y se aprobó ese proyecto de interés insular para dar viabilidad a esta actuación estratégica, y que va a ser de interés mundial en este campo, y lo veremos el año que viene cuando empiecen la fase operativa de los primeros vuelos. Bueno, la fase operativa de los primeros vuelos, hay que aclarar, como decía Eduardo Pereira, va a ser un periodo de 3 a 5 años, lo que va a estar en una fase experimental para luego salir al mercado con todas esas, todo ese conocimiento sin errores y con una garantía de cara a las grandes empresas. Lo importante es que este proyecto ya está aquí, hay mucha gente que ha confiado. Usted abandona el Cabildo el próximo lunes, sí, a partir de las 12 de la mañana. Me gustaría preguntarle cómo quiere que le recuerden, Sergio. Bueno, ¿cómo le gustaría? La sociedad recordará a cualquier mandatario público como considere, y yo respetaré evidentemente cualquier opinión que tenga la sociedad. Yo no abandono la política, seguiré en la oposición. Ya estuve en la oposición en el Cabildo en la legislatura 2011-2015, y proponiendo acciones constructivas, entre ellas que era necesario un plan integral para renovar el sistema de abastecimiento de agua potable a la isla, porque ya entonces había indicios de que esto no aguantaba más. Lamentable no se hizo, y en cuanto tuve la responsabilidad del gobierno insular fue una de las prioridades y lo hemos culminado. Hemos trabajado intensamente, yo creo que del trabajo, ahora se verán los frutos de ese trabajo, pero cuando se está en la responsabilidad de las instituciones públicas, pues con la situación difícil, ya evidentemente no voy a entrar en polémicas políticas, yo he respetado siempre las estrategias políticas de cualquier partido, pero cuando se está en la responsabilidad de presidir el gobierno de la isla de Fuerteventura, de gestionar una buena parte de los intereses de nuestra isla, porque una buena parte de ellos pasan por el Cabildo Insular, que es, digamos, que es una de las máquinas fundamentales que pone en marcha Fuerteventura y que genera oportunidades en todos los sectores, los de infraestructura, los educativos, los sociales, y es fundamental para generar bienestar a la isla, el buen funcionamiento del Cabildo. Pues con las situaciones difíciles que se nos dieron, pues Juan Nicolás y yo tuvimos que anteponer, seguir manteniendo el funcionamiento de la institución insular, porque no podía paralizarse el Cabildo, incluso ante nuestros propios intereses políticos y de campaña, que nos habría gustado, por supuesto, haber tenido más tiempo para recorrer la isla entera, igual que tuvieron la oportunidad otros partidos para hacerlo, pero estábamos en esa situación difícil, teníamos que dar respuesta a los problemas de nuestra isla, además con problemas en esos momentos y en esos meses importantísimos como el agua, que dejamos resuelto porque ya está equilibrado el consumo que tiene la isla con la inyección que estamos haciendo en la red, que era uno de los compromisos que adquiríamos. También definido y aprobado el Picabas para que esto no le vuelva a pasar a Fuerteventura. De las carreteras, ¿qué vamos a decir? Recuerdo hace 2 años las críticas, las advertencias de la Guardia Civil, en fin, muchos problemas en materia de infraestructura sociosanitaria. Creo que hemos cumplido con humildad, pero con orgullo, creo que podemos decir que hemos cumplido la responsabilidad de nuestro trabajo. Por supuesto que nos quedaban y teníamos previsto ya acciones de calidad y generar bienestar a Fuerteventura para la próxima legislatura. Nos tocará hacerlo desde la oposición y con la misma responsabilidad seguiremos actuando. Yo lo hice desde la noche de las elecciones, felicité a la presidenta electa, lo volveré por supuesto a hacer el lunes en la toma de posición.
respetando siempre profundamente las reglas de los pactos políticos y las reglas de la democracia, y desde luego prestaré total disposición, que así se lo adelanté a la presidenta y al nuevo gobierno que se ha conformado con ese pacto de coalición canaria y Partido Socialista, para en esta transición de la legislatura, en todo lo que quieran facilitar contar, el trabajo, ¿no? en todo lo que quieran contar conmigo, en el sentido de cualquier detalle de la situación de los expedientes, de cómo quedan las cosas, en total disposición para el nuevo gobierno, para que aquí no se pare absolutamente nada y la transición sea lo más rápida y eficaz posible para continuar con digamos, la velocidad de crucero con la que hemos dejado el Cabildo de Fuerteventura, y en la labor de la oposición, por supuesto, con la necesaria fiscalización de la acción del gobierno y el control y las preguntas correspondientes, pero siempre en una actitud constructiva con las propuestas de acciones buenas para la isla de Fuerteventura. Ponía un ejemplo, lo hice en su momento cuando me tocó en esa legislatura estar en la oposición. Una pena que no se impulsara desde entonces ese plan para renovar el sistema de abastecimiento de agua potable a la isla, y en cuanto tuve la responsabilidad de gobierno lo fue una de las prioridades. No ha sido fácil, pero afortunadamente culminamos la legislatura también con ese plan aprobado y ejecutándose, con una buena parte de las obras ejecutadas, y bueno, y ese es el balance que yo hago. Y por supuesto, en cuanto a la opinión de la sociedad, respetaré la que sea, pero bueno, lo que sí creo que puedo trasladarle con humildad es que hemos trabajado intensamente por afrontar, asumir y tratar de darle solución cuanto antes a los muchísimos problemas con los que nos encontramos en Fuerteventura. Y a partir de ahora, desde el lado que nos toca, desde el lado de la responsabilidad de la oposición, en total disposición a cooperar con el gobierno, con el nuevo gobierno insular, al que le deseo los mayores éxitos por el bien de Fuerteventura, y por supuesto a seguir dando traslado de las inquietudes de la población de la isla en lo que afecte a las competencias del Cabildo Insular, para intentar que se resuelvan sus problemas cuanto antes. Bueno, para terminar, porque además está a punto de empezar, vamos con retraso esta jornada entre los empresarios que van a recibir esta información sobre este estratopuerto, sobre este proyecto que se está llevando a cabo. Ustedes en la última semana han pisado también el acelerador. Estamos hablando de varios temas: la Casa del Inglés, la adjudicación por fin de ese proyecto de rehabilitación que ya va a tener una empresa. Estamos hablando de la piscina terapéutica de Puerto del Rosario, de la que venimos hablando desde el año 2019 y de la que muchos usuarios han estado esperando, porque esa puesta en marcha no se ha podido hacer incluso antes. Hablamos del campo de fútbol de La Lajita, o hablamos de los problemas del agua, en los que me gustaría también preguntarle si esta red hidráulica insular, que está contando ahora con caudales externos para afrontar esta demanda a la que nos enfrentamos en verano, va a estar lista. Es decir, si vamos a tener un verano con agua. Sí, vamos a tener un verano con agua, porque para eso aprobamos la emergencia hídrica desde el Consejo Insular de Agua, y hemos hecho los contratos oportunos con las desaladoras que tiene autoridad, porque eso era lo más rápido y eficaz para inyectar esos caudales. Eran necesarios 3.000 metros cúbicos de inyección complementaria a la red del consorcio, y actualmente se están inyectando 1.500 desde Aguas de Antigua, 1.200 desde la planta desaladora del Barranco de Gran Tarajal, y casi unos 300 desde la planta de Oasis Wildlife en La Lajita. Es decir, 3.000 metros cúbicos, con lo cual yo puedo decir que he cumplido lo que el consorcio dijo que hacía falta, que era necesario inyectar esos 3.000 metros cúbicos, y se están inyectando. Pero es que están terminando, porque nosotros seguimos trabajando, porque estamos en una situación de emergencia hídrica, y en la transición del gobierno, desde luego, no hemos estado de brazos cruzados, y lo que no hemos hecho es dejarles problema, ni un solo problema, al gobierno entrante, porque nuestra población no se merece estar sin agua, aunque haya una transición del gobierno. Y está a punto de terminarse. Hablaba con el gerente esta mañana, a primera hora, ya la invitación a las empresas para colocar ese módulo portátil en la planta de Oasis Wildlife, con las invitaciones, para poder llegar hasta 1.000 metros cúbicos en lugar de esos casi 300 que se están inyectando, así como culminar, que ese sí que llevará, esto estará ya en servicio aproximadamente en unas 2 semanas, que es fundamental. ¿Por qué? Porque la planta de aguas de Salinas ya nos ha trasladado que en verano no podrá mantener los 1.500, que igual tiene que reducir un poco para tener esas garantías, y aproximadamente en mes y medio o 2 meses podrás también, que ya está el expediente definido en el consorcio, el poder inyectar 2.000 metros cúbicos desde la planta de aguas de Salinas, el campo de golf que está más al sur, que ese es el excedente que tiene, con lo cual tendremos
unos 5.700 metros cúbicos al día respecto a los 3.000 que hacían falta, que no, incluso con cierta holgura dejamos definido el problema. ¿Para qué? Para cuando haya puntas no quedarnos justos, como en las puntas de verano, cuando no pueda inyectarse, por ejemplo, Aguas de Antigua, que no va a poder mantener esos 1.500, para que cuando haya una avería tener mayor capacidad de respuesta y sobre todo para poder atender el crecimiento de la demanda hasta los años en los que está previsto, que será aproximadamente unos 4 años en la próxima legislatura, que se ejecute la nueva desaladora de la comarca sur, así como el resto de ampliaciones de la segunda ampliación de Puerto Rosario y la segunda ampliación de la planta desaladora de Corralejo, expedientes que están terminándose su contratación. Entonces, esa es yo creo que es un mensaje de tranquilidad a la población. Está resuelto el garantizar la inyección de caudales, de los caudales que necesita Fuerteventura para que nuestras familias tengan agua potable. Ahora, yo lo que no puedo, ni me comprometía, ni lo he dicho nunca, ni creo que tampoco pueda comprometerse el nuevo gobierno, es hasta que todas estas infraestructuras se ejecuten, que no haya averías, que no haya roturas, porque tenemos una red que en buena parte tiene más de 40 años, pero lo que sí vamos a estar es mucho más preparados para hacer frente a esas averías y aproximadamente en 2 meses también estará esa impulsión de la planta de Puerto Rosario, que es la que más quebraderos de cabeza y dolor y sufrimiento le ha generado a la población de la isla en estos últimos 2 años, y especialmente en esas 5 semanas críticas. Nunca había pasado esto, donde hubo 5 roturas en 5 semanas. Que por cierto no se ha vuelto a producir, ¿no? Bueno, tuvimos una sexta avería, pero en este caso no fue por rotura de la impulsión, fue por un microcorte eléctrico, que dábamos explicaciones, que originó una parada en 2 módulos de la desaladora. Se repuso, en menos de 24 horas se repuso se arregló la avería. Sí que tardamos después unos días, hablaba esta mañana porque lo hago todos los días con el equipo técnico del consorcio, me decían que tenemos ahora mismo una situación de normalidad, alguna incidencia en la zona de la hondura, pero no es por avería, sino porque hay unas redes que tienen problemas de la recepción de la urbanización, en fin, que está resolviéndose, pero aspectos puntuales no tenemos ninguna avería a la generalizada, esperemos que así siga, pero a eso sí que no nos podemos comprometer, ni yo me he podido comprometer, porque evidentemente el sistema no aguanta más, era necesario cambiarlo desde hace 20 años, lo hemos definido y con ese balance llegamos al final de la legislatura, que espero, y ahí estaré aportando lo que el gobierno considere que si alguna aportación puede ser útil o alguna sugerencia, estaré siempre dispuesto para que en la próxima legislatura se culmine la ejecución del Picabas, se culmine la aprobación y ejecución de esos 3 proyectos de interés insular, incluida la nueva desaladora de la comarca sur, que era una demanda histórica y fue en esta legislatura cuando se puso en marcha. Nunca antes se había dado un paso en ese sentido. Hoy a la 1:30 tengo reunión con el nuevo alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, que también felicité en su momento, y con el equipo de gobierno y el que quiera asistir, que quería tener una reunión en la atención para tener conocimiento detallado de cómo está la situación en cuanto al abastecimiento del agua en lo que afecta al municipio de Pájara. Por supuesto, no había muchos huecos, pero entiendo que es un tema prioritario. Creo que hace bien el nuevo alcalde de Pájara en preocuparse como acción fundamental por la situación del agua, y esto mismo que estoy haciendo públicamente le daré traslado detallado en esa reunión que mantendremos a la 1:30, porque esa es una obligación y una responsabilidad. Esto no es cuestión de signos políticos, ni es cuestión de rencores o rencillas tras las elecciones. Lo importante es el bienestar de la isla de Fuerteventura, y en un tema tan importante como es el suministro de agua potable, por supuesto que tendrá información detallada de cómo están los expedientes, que afortunadamente podemos decir que también el municipio de Pájara va a tener resuelto, ya no solo el municipio de Pájara, sino toda la isla, con estas acciones que hemos dejado culminadas, trabajando intensamente, pero esa es la responsabilidad y la obligación cuando se está al frente de una institución. Bueno, entendiendo, por lo tanto, que va a ejercer una oposición constructiva. Siempre. Así fue, ya lo fue una legislatura dura, yo creo que era más bien. Depende ya de los caracteres de las personas que estén al frente. Yo espero y deseo que no haya crispación en esta legislatura, y que al margen del debate político, lo decíamos en el último pleno, y todos los grupos, al margen de las diferencias que haya habido, y todos poníamos en valor en el último pleno que hacíamos antes de ayer para la aprobación de las actas, que al margen de las diferencias, los rifirrafes políticos, el debate político, que eso es bueno y también es bueno para la democracia, siempre se ha actuado con respeto, no ha habido plenos donde haya habido faltas de respeto, y eso es importante. Yo creo que eso también
es bueno para la democracia que cada grupo haga sus propuestas, las críticas, las mejoras que quiera sugerir, y desde la oposición estaremos, bueno, pues y proponiendo aquellas acciones que creamos que son buenas para Fuerteventura y aceptando que el gobierno pueda considerarlas y tenerlas en cuenta, impulsarlas, o que plantee las alternativas que considere, porque esas son las reglas de juego político, y cuando hay una nueva mayoría de gobierno hay que respetar las decisiones que se tomen, pero sí que lo que sí espero y deseo es que por motivos políticos no se aparquen o se tomen decisiones que creo que están bien encausadas por el bien de la isla de Fuerteventura, solo por cuestiones de que fueron otros quienes las impulsaron. Yo, en mi gestión, desde luego, eso no lo tuve en cuenta. Todo aquello que era bueno para la isla, continué tramitándolo y dándoles toda la celeridad que era podía, porque creo que es lo que tenemos que hacer los responsables públicos cuando estamos al frente de una institución. Bueno, pues Sergio Lloret, creo que sí, que esta sí será la última entrevista antes de que sea elegida la nueva presidenta. Muchas gracias por estas horas de radio que hemos podido compartir a lo largo de estos últimos 4 años en general, en cualquiera de las áreas hasta ostentar la presidencia. Mucha suerte en la oposición y nos vamos a seguir viendo en el camino. Muchas gracias a Onda Fuerteventura por estar siempre presente en todas aquellas actuaciones o actos de interés para la isla, dando cuenta a la población de todas aquellas cuestiones que les interesa, cuando ha habido problemas, de los problemas, y también dándole cuenta de las soluciones cuando sean programas, para que la población tenga la necesaria información que se merecen. Y bueno, felicitarles por el buen trabajo que han hecho y que continúen con el mismo criterio y con la misma responsabilidad como medio de comunicación. Y bueno, y en cuanto al nuevo gobierno y a la nueva presidenta, lo que decía antes, felicitar a la nueva presidenta y desearle todo el éxito en la gestión, que eso sin duda será bueno para Fuerteventura. Y eso es lo principal, es la esencia de la política. Estamos aquí para resolver los problemas de nuestra isla. Yo creo que debe ser la línea básica y el eje fundamental con el que debe gestionarse los intereses, en este caso del Cabildo de Fuerteventura. Bueno, pues Sergio Lloret, muchísimas gracias, de todo corazón. Bueno, Sergio Lloret, que se incorpora en este momento a la reunión en la que los empresarios están esperándolo, de hecho, en esa sala de juntas, las entidades empresariales, y Sergio Lloret, que presidía este miércoles la última sesión plenaria del Cabildo Insular de Fuerteventura. Allí se aprobaron todas las actas de las sesiones anteriores, allí se habló de lo que estamos hoy dando especial protagonismo, de este proyecto Stratoport 4Hubs del Parque Tecnológico, de la adquisición de los terrenos para la conformación de la celda del complejo ambiental en Corralejo, en el caso de Zurita, las obras de modernización también y mejora de regadío en Tuineje y en Pájara, que por cierto llevaban 20 años de demora, y la liberación de créditos declarados no disponibles para el proyecto FEDECANS. Además, fue una jornada muy emotiva en la que todos los portavoces de todos los grupos políticos agradecían la responsabilidad y la dedicación después de haber cumplido con sus diferentes obligaciones, no solamente como representantes políticos, sino también a esos funcionarios que trabajan por el bien de Fuerteventura y de sus intereses. Hacemos una pausa, comienza la reunión, les llevaremos imágenes también y recogemos más testimonios de los empresarios de la isla de Fuerteventura.